Wow, qué fuerte se pone esto. Estamos conversando, debatiendo el tema del aborto a raíz de lo que les comentaba justamente al inicio del programa, de que en Uruguay, aquí cito nomás, acaban de legalizar el aborto y no por casos terapéuticos o de violación sexual. No, a partir de ahora en Uruguay la mujer que decida detener la gestación hasta las 12 semanas lo puede hacer. Es súper difícil, de hecho, creo que todas las mujeres que digamos, empiezan a pensar tan solo en la posibilidad de hacerlo, están en una situación muy, pero muy polémica para uno mismo, ¿no? Porque yo me imagino que las mujeres que están a punto de abortar o que han abortado no le han pasado nada bien. No es que, qué fácil porque abortaste. No, creo que el daño psicológico, emocional que genera una decisión de tal magnitud, de hecho, deja rezagos muy, pero muy fuertes a nivel psiquis, a nivel emocional, más allá, por supuesto, de los físicos. Aquí ni siquiera estamos hablando de hasta cuántas semanas se podría abortar, porque ni siquiera está despenalizado el aborto por violación. Y de eso voy a hablar ahora en esta segunda parte del debate con mis dos invitadas. Repito quiénes son: María Laura Malespina, que está a mi mano izquierda, que es especialista en bioética de la Universidad de Piura, y un poquito más allá, Beatriz Ramírez, que ella está a favor y es especialista jurídica de PROMSEX. El tema, por ejemplo, del aborto por violación. Veníamos hablando eso en la publicidad. ¿También estás en contra de eso, María Laura? Sí, pero quiero hacer un comentario a lo que estabas comentando de la ley en el Uruguay. Un dato que me parece muy curioso. Hace unos pocos años se intentó también promulgar una ley de aborto en el Uruguay y pasó las dos cámaras. Sin embargo, el presidente, socialista por cierto de entonces, Tabaré Vázquez, la vetó. Cuentan las anécdotas que él renunció al Partido Socialista, pero lo que se dice es que en realidad se lo expulsó del Partido Socialista por esta condición. ¿Y sabes por qué la vetó? Por una condición muy clara. Y lo dice el texto de su veto. Porque él es médico. Entonces dice en su veto que la ciencia ya ha demostrado claramente que estamos ante un ser humano. No recuerdo si fue el 2009 o el 2010, no lo recuerdo exactamente. Sí, 9 o 10, no recuerdo. Entonces dice, la ciencia ya lo ha demostrado. Y en su carácter de médico, a conciencia de esto, no se sintió en la capacidad de promulgar esta ley, porque entiende que la vida debe ser respetada. Y eso, digamos, estamos hablando de una persona que habló y que se pronunció desde su propia convicción, sí, digamos, teniendo en cuenta eso. Ahora, respecto del aborto por violación, vamos a ver, nadie desconoce los dramas que pueden darse, y más en el caso de la violación. El aborto a consecuencia de la violación, hay que partir de un dato previo. La violación en sí misma genera traumas que deben ser muy difíciles de superar. Traumas que producen depresiones, sí, intentos de suicidios y demás. Entonces, generar a este trauma, que ya de por sí trae la conducta previa de la violación, otra trauma posterior, que es matar a un ser humano absolutamente inocente, que por las circunstancias que sean ha iniciado su vida, creo yo que no es una solución óptima para esta situación. ¿Qué solución entonces? Que venga al mundo un niño que no va a ser querido, que va a ser rechazado la madre por lo que significa su presencia en el mundo y por lo que significa ya el crecimiento dentro del vientre de una mujer que ha sido ultrajada sexualmente. Mira, el tema es muy complejo y por supuesto la mayor de las solidaridades con las personas que se puedan encontrar en esta situación tan tremenda. Pero hay una cosa, las personas no valemos en función de las utilidades o de ser queridos o no queridos. Las personas tenemos lo que se denomina la dignidad humana, que consagra el igual valor de todos los seres humanos. Y efectivamente, nadie está pidiendo que una mujer que es violada y que tiene un hijo se haga cargo de él. Hay otras soluciones que son mucho más dignas para la condición humana, que es la adopción. Digamos, comprendo perfectamente el drama, pero el drama lo origina la violación en sí misma. Claro, ahora le traslado la misma pregunta a Beatriz Ramírez, que está a favor, porque aquí, si bien es cierto lo que tú dices, María Laura, que la otra alternativa es la adopción, uno como ser humano suele ser también egoísta por naturaleza, entonces dice, bueno, mejor acabar con este embarazo, finalmente todavía no siento que se mueva, todavía como que no me siento embarazada, a involucrarme emocionalmente, físicamente con un embarazo y luego de 9 meses regalar a este ser que ya siento
que ya siento mi hijo. Ahí también pasa un poco por la percepción que tenga una desde el embarazo con relación a este embrión, a este feto que vive en una. ¿Qué opinas tú, Beatriz? Sí, yo creo que partimos de la misma premisa, que es que la violación es un atentado grave contra la dignidad humana. Eso creo que nadie lo puede decir y todas y todos rechazamos toda forma de violencia. Pero justamente partiendo de eso, lo que tú decías, la forma en la que tú describías el embarazo como esta vivencia personal, que es física, que es psíquica, esa vivencia tiene una dimensión diferente cuando una mujer ha sido agredida sexualmente. Seguramente. Y el embarazo es producto de esa violación. Entonces nosotras sí creemos que en esa circunstancia, por lo menos hay que debatir como sociedad si uno hace un balancing entre la vida de las mujeres y lo que significa el impacto en su dignidad, en su integridad, en su salud física y mental, y la vida en formación que tú puedes tener ahí, ¿cuál de los dos debe sopesar? Nosotras creemos que debe sopesar, como en el caso del aborto terapéutico, que es vida o salud de las mujeres, versus vida en formación, la vida y la salud de las mujeres. Solo para decirle al público, para que sepa más o menos cuáles son las penas hoy en día. Si te viola tu marido y tú abortas el embarazo producto de una violación dentro del matrimonio, la pena es de 2 años. La pena es de 2 años. Pero si te viola una tercera persona, tu vecino o cualquier sujeto extraño, y tú decides abortar, es ilegal también, pero la pena es de 3 meses. 3 meses es la pena que simbólicamente nuestro ordenamiento penal ha escogido para sancionar. Y 3 veces basta para que sea ilegal. Es una atrocidad lo que me estás diciendo. Pero es verdad. Y esos 3 meses... O sea, tu marido te puede violar porque sabe que la pena... si tú abortas, claro, el embarazo de producto de una violación dentro del matrimonio es la pena general del aborto, que son 2 años. Pero si es fuera del matrimonio... Por lo tanto, es lo que te digo, o sea, tu marido sí te puede violar, porque además las leyes lo van a terminar beneficiando, castigándote a ti de una manera mucho más drástica. Exactamente. Es alucinante. Lo que nosotras planteamos como organizaciones de mujeres, ni siquiera estamos planteando la discusión del Uruguay, que para muchas y muchos puede ser más polémica. Sí. La discusión que estamos planteando en el Perú, las organizaciones de mujeres, es como sociedad discutamos, debatamos con argumentos a favor y en contra, si el aborto por violación, el aborto en casos de violación sexual, debería ser despenalizado. Deberíamos quitarle los 3 meses de pena que tiene hoy en día si te viola un tercero, o los 2 años que tiene si te viola tu cónyuge. Pero para eso, en realidad, deberíamos de empezar por la premisa de que el aborto terapéutico, por ejemplo, está permitido en el Perú, es legal, está en el Código Penal, pero a la hora de la hora no te permiten aplicarlo en un hospital, por ejemplo. Hay médicos que le dicen a la paciente, no, o sea, usted se puede morir, efectivamente, el niño viene mal y van a haber complicaciones más adelante en el embarazo, pero yo no le voy a hacer un aborto de ninguna manera. Y una puede decir, pero ¿por qué? Si la ley me ampara, está en el Código Penal, ¿por qué no me lo va a hacer? ¿Por qué no? Entonces, claro, termina siendo letra muerta porque está en un papel que lo soporta todo, pero que a la hora de la hora pues nadie aplica. Es difícil, bajo esa premisa, hablar de debates mayores como el aborto por violación. Lo cierto es que muchos dicen que como en el 65% de países desarrollados está permitido, donde está permitido el aborto, hay menos casos de muerte y menos abortos, justamente a pesar de que hay que hay el visto bueno, que está permitido. No nos podemos poner nosotros como peruanos en la misma posición, porque aquí hay que ser conscientes y entender que hay mucha gente que no tiene la información que tienen, por ejemplo, en Australia, en Canadá y en Holanda, donde toda la población más o menos tiene acceso a la misma educación, a la misma información, a la misma, culturalmente son más parecidos, están más nivelados. En el Perú no. En el Perú no. Entonces, ahora mismo estamos hablando de que se han detectado 1000 abortos por día en el Perú. ¿Es la información que yo he sacado hoy? Hay algunos cálculos estadísticos, porque en general el aborto, como todo el mundo sabe, es una práctica ilegal. Y como es una práctica ilegal, lo que se saca es proyecciones estadísticas sobre qué, sobre aquellas mujeres que llegan complicadas a los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Es decir, sobre la cifra de mujeres que llegan con una infección post-aborto mal realizado, que son las más pobres, porque las que tienen dinero acceden a servicios que no se van a complicar, se sacan una proyección estadística y de ahí se sacan las cifras aproximadas que tenemos sobre aborto. ¿Cuánto es? Más o menos, ¿1000? se supone al año cerca más de 40.000. Se proyectan estadísticamente. Es un montón. Es un montón. Es un genocidio en realidad. 40.000 personas
40.000 seres humanos que son sacados, extraídos de la madre a través de métodos químicos o de espátulas o paletas o lo que fuera, me parece atroz. 40.000 personas, 40.000 seres humanos, si no quieren llamarlo personas alguno, seres humanos, porque lo otro es un tema filosófico, me parece un tema realmente atroz. Y quiero decir una cosita que estabas comentando, lo que pasa es que por ahí pierdo un poco el hilo. El aborto terapéutico está contemplado cuando es el único medio para salvar la vida de la madre. De la mamá, sí. Claro, cuando es el único medio para salvar la vida de la madre. Estamos en una situación de emergencia. Vida y salud, vida y salud. Sí, Entonces, no, claro, pero ahora, por ejemplo, que tú me dices... Yo no lo comparto en absoluto, no comparto tampoco el aborto terapéutico porque creo que hay otras soluciones. No, pero tenemos que ir terminando, pero ahora que me hablan de las 40.000 muertes por aborto al año, uno dice, caramba, el número es, la cifra es tan escandalosa, a pesar de que el aborto está prohibido en el Perú. ¿Qué pasa si mañana se legaliza? ¿Qué crees que sucedería? ¿Que esta cifra disminuiría o al contrario? No creo que disminuiría, porque las estadísticas, lo vemos en el caso de España, con la despenalización del aborto, han ido realmente muy en contra de la protección de la vida del ser humano. Bueno, quizás morirían más niños, más bebés, más fetos, y se salvarían más madres porque no tendrían la necesidad de ir a locales clandestinos para someterse a abortos donde efectivamente sin ningún tipo de condición de salubridad terminan exponiendo su vida y a veces terminan también muriendo los dos. Regresamos entonces al inicio, ¿qué es más importante, la vida de la mamá o la vida del bebé? Si lo ponemos en una balanza, y en eso sí estoy de acuerdo totalmente contigo, María Laura, y de hecho también contigo, Beatriz, en que las dos vidas son importantes. No hay una vida que pueda ser más importante que la otra. Somos todos seres humanos. Justamente lo que nosotras planteamos es que, digamos, el Estado a la hora de normar debería contemplar, en todo lo has recordado bien, el caso del aborto terapéutico, en este balancing el Estado ha tomado posición y ha dicho salud y vida de las mujeres. Lo que nosotras planteamos es dar el debate para que al hacer este balance veamos si en casos de violación debe ser también frente a estos dos valores que merecen protección legal y constitucional. Para nosotras debería ganar vida y salud de las mujeres víctimas de violación sexual. Y creo que como ciudadanas y ciudadanos, bueno, yo invito a quienes compartan, digamos, esta misma forma de ver que en una democracia es parte de lo que las personas pueden creer, a firmar los planillones que son para empezar el proceso de iniciativa ciudadana, de poder recolectar las firmas necesarias para discutir en el Congreso. Es que eso es importante. Si aquí estamos haciendo, por ejemplo, en televisión un debate y la gente está que escribe en el Twitter diciendo yo estoy a favor, yo estoy en contra, lo mismo deberían de hacer las autoridades, por ejemplo, en el Congreso, para tener más información, ¿no? Para saber qué idea tengo yo, qué pienso yo en función de todos los estudios que tengo aquí, y qué piensas tú, que quizás no compartes mi punto de vista con respecto a tus propios estudios y a las propias estadísticas o experiencias de vida que has logrado conocer. Porque si no se habla el tema, si no se discute, pues vamos a seguir en la misma y nunca vamos a encontrar una solución. Hay un tema objetivo. El aborto es un drama humano. El aborto es un drama humano, y hay un deber de acompañar a la persona que se encuentra en esta situación tan compleja. Y ese es un deber de la familia, de la sociedad y del Estado, para evitar que la mujer tenga que verse ante esta situación. Sin embargo, en una disyuntiva, yo estoy convencida que la vida de ambos seres humanos tiene exactamente el mismo valor. Entonces, nosotros no podemos permitir de ninguna manera que la vida de este embrión o de este feto, porque es un ser humano en su estado inicial o un poco, digamos, o posteriormente, pueda verse vulnerada por la propia decisión de aquella mujer que libremente ha escogido mantener una relación sexual y que, producto de sus faltas de precauciones, esta señora sale embarazada y después no se hace cargo de aquello que es la consecuencia de su propia actuación. En eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que una como mujer, así como exige que se respeten sus derechos, tiene que ser absolutamente responsable y consecuente de sus propias pero debe hacerse cargo de sus Yo estoy de decisiones. acuerdo, pero cuando se trata de una violación, ahí sí la situación cambia, considero, porque alguien ha agredido justamente tu derecho a decidir si quieres estar con esa persona o no. Tema que daría, por supuesto, para un nuevo debate. Vengan, por favor, cuando quieran nuevamente, que yo creo que lo más importante y la obligación que tenemos los periodistas es hacer este tipo de debates para que los televidentes estén mucho más informados. Gracias, María Laura, gracias, Beatriz, gracias por haber estado aquí. Y esta es la muestra, señores, que la televisión, a pesar de todo, sigue siendo un espacio democrático donde se pueden plasmar, se pueden presentar diferentes puntos
puntos de vista. El Twitter también, al menos el mío también, el @Juliana Oxenford, y el Facebook del estilo Juliana también, por supuesto. Nos vamos a una pausa comercial y hablando de temas polémicos, voy a regresar con Percy Castillo. Él es el jefe de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, hablando de la papa caliente que tiene hoy en día Ollanta Humala, que tiene que decidir si indulta o no a Alberto Fujimori. Él nos cuenta lo que está sucediendo con las más de 100 solicitudes que han llegado a la Defensoría del Pueblo de personas que están en estado terminal, es decir, a punto de morirse en cárceles peruanas, y todavía nadie los escucha. Regresamos con él y también con el saxofonista, músico y director de orquesta Jean-Pierre Magnet. No se muevan.